Hola a todos, nosotros somos Juan Martín Bermúdez Corona y yo soy Mateo Uribe, estudiantes del curso de Teoría de Estado y Constitución en la Universidad de AFI. Este video, con fecha de entrega el 18 de noviembre de 2024, se corresponde a nuestra evaluación final de la asignatura. En este, examinaremos el tema propuesto por el texto, el cual es el impacto fiscal de la migración venezolana en Colombia, la realidad versus potencial, haciendo el respectivo análisis con los contenidos presentados en el curso. Bueno, entonces también, como dijo mi compañero, hablaremos un poco de este tema de lo de la migración venezolana acá en nuestro país, en Colombia. A lo mejor es un tema con el que muchos de ustedes ya están familiarizados, pues han oído, escuchado noticias, cosas, sobre todo pues en nuestra ciudad Medellín, que es una de las dos ciudades del país a las que más migrantes venezolanos vienen y residen acá. Entonces hablaremos un poco de su dinámica, qué es lo que está pasando, por qué pasó, cuáles son sus antecedentes históricos, y hablaremos también con un poco de cifras. Bueno, entonces pues lo que sucede es que este fenómeno ha sido tan importante porque es un proceso de movilización tan grande contemporáneamente, debido a la cantidad de personas que están saliendo de su país de origen, Venezuela, hacia Colombia. Se estima más o menos que 7 millones de personas se están movilizando de Venezuela, de las cuales Colombia es el mayor receptor en América Latina con 3 millones de ellas. Eso tiene muchas implicaciones para el país. Muchas personas dirán que buenas, muchas personas dirán que a lo mejor no tanto. Es por eso que hacemos este video basándonos en nuestro análisis y teniendo en cuenta y recopilando todos los aprendizajes del curso para poder determinar por qué extremo nos vamos a inclinar. 3. Bueno, para nadie es un secreto la situación que está pasando de conflicto interno por dinámicas políticas y económicas dentro de Venezuela. Es por eso que este ha sido el principal motivo de las grandes movilizaciones que están pasando de la población venezolana hacia nuestro país. A lo mejor muchos pensarán que esto es algo que está lejos de nuestra realidad, sin embargo es algo que nos concierne a todos, pues según la investigación se nota que Medellín es la segunda ciudad del país, solo luego de Bogotá, la cual es el segundo mayor receptor de personas migrantes venezolanas a nuestro país. Es por eso que a lo mejor muchos de ustedes verán personas desarrollando trabajos informales o entre otras cosas dentro de nuestra misma ciudad. Bueno, también para contextualizar un poco más la situación, la investigación nos presenta datos muy importantes, puesto que demuestra que la población migrante en su mayor porcentaje son población que está entre los 20, los 30 años o incluso desde los 18 en adelante. Es decir, que es la edad perfecta, pues es una edad productiva para nuestro país. Además de que gran parte de los migrantes venezolanos también vienen junto con sus familias y con sus hijos, lo cual demuestra como una continuidad dentro de la dinámica de quedarse en nuestro país. Se preguntaron también, entre otras preguntas de sondeo, si la población estaba dispuesta a quedarse de manera permanente acá en Colombia, a lo que el 91% de las personas respondieron que sí. Todas estas dinámicas nos permiten comprender que este proceso migratorio en nuestro país es más importante de lo que creemos. Y esto es de vital importancia, puesto que muchas personas realmente se cuestionan si esta migración efectivamente favorece o por el contrario está deteriorando nuestro país. Pues muchas personas se preguntan por el sistema público, por el sistema de transporte, por el sistema de educación, por el sistema de salud, y si a lo mejor con toda la entrada de los venezolanos va a colapsar. El estudio asimismo revela que gran parte de la población migratoria a Colombia también tiene una profesión, o por lo menos ha alcanzado cierto nivel de estudio. Esto quiere decir que son personas que a lo mejor están capacitadas en algún campo, o por lo menos tienen una formación de aprendizaje básica. Es decir, gran parte de ellos han llegado a un nivel de bachillerato. También consiguiente a eso han obtenido diplomas universitarios, y ya un pequeño porcentaje ha logrado incluso hasta llegar a maestrías o incluso doctorados. Es más, la minoritaria parte son aquellos a los que no tienen ningún tipo de formación. Entonces esto también son buenas noticias para el país, puesto que eso demuestra que la población emergente es esta población que viene capacitada, que viene con unas bases sólidas de aprendizaje y que en algún momento podría ser productivo para nuestro país. El perfil profesional del migrante venezolano a nuestro país cambia bastante, sin embargo encontramos ciertas similitudes en algunas áreas del conocimiento particulares como el comercio, la administración de negocios,
la salud, la educación o incluso la ingeniería. Entonces eso demuestra que hay una parte de la población la cual viene preparada y efectivamente podría ejercer su profesión desde un inicio. Sin embargo, también somos conscientes de que existen muchas personas en esta calidad de migrantes que vienen en busca de oportunidades por un trabajo informal. Frente a esos trabajos informales se dan dos fuentes principales de trabajo, las cuales el primero serían todo lo relacionado con la comida y la bebida, toda la venta de este tipo de productos alimenticios y el trabajo en construcciones, en edificaciones, todo ese tema que tenga que ver como con la infraestructura. Entonces, de alguna manera son cosas que contribuyen a nuestro país. ¿Por qué ha pasado? Teniendo en perspectiva que los flujos migratorios entre Colombia y Venezuela, al encontrarse como estados que comparten frontera, esta siendo de alrededor de 2.219 kilómetros, son muy marcados por las dinámicas comerciales y políticas de ambos estados. Como menciona el texto, durante el siglo XX, Venezuela se consolidó como un gran receptor de migrantes. Entre ellos, el grupo de mayor tamaño fue el colombiano. Sin embargo, como se mencionó, estos flujos son cambiantes, constatando de este modo la crisis política, económica y social por la cual atraviesa Venezuela, lo cual desarrolló un intercambio contrario a lo que se desarrolló por décadas, donde Colombia se convirtió en el principal receptor de población migrante, llegando a la cifra masiva que ya se posiciona en cerca de 7.710.887 personas refugiadas en todo el mundo. Y para Colombia, a cifras del 2022, en cerca de 2.896.748 migrantes. Soberanía, población y territorio. Dícese de estos tres conceptos como los elementos clásicos que fundamentan al Estado, considerándolos como interdependientes e inseparables. La soberanía, estableciéndose como el máximo poder político, así como el poder supremo que no es derivado. La soberanía implica utilizarse para explicar el orden jerárquico jurídico, del mismo modo que la política lo necesita para poder explicar la esencia del poder político. Esta se ve afectada en el momento de que de manera desregularizada, ese Estado se muestra como ineficaz en el poder controlar sus fronteras. La OIM aclara que cada Estado tiene el derecho de regular la entrada y permanencia de nacionales y extranjeros en su territorio. Hechos como la entrada masiva de migrantes sin regularizar su situación migratoria provoca esta pérdida de soberanía. Por otro lado, la población se configura por los nacionales, ciudadanos y extranjeros, los cuales se encuentran sometidos al poder soberano y las normas jurídicas que expide el Estado. En el marco del éxodo masivo de refugiados hacia Colombia, los extranjeros son definidos como los habitantes de un país que carecen de la nacionalidad del Estado. Los extranjeros tienen los mismos derechos que los nacionales, exceptuando algunos derechos políticos. Por eso mismo, al estar regularizados y como menciona el texto, pueden liderar procesos de transformación económica del mismo modo que lo haría un ciudadano colombiano. Por último, el territorio, el cual se constituye como el ámbito espacial sobre el cual se ejerce la soberanía. Según la teoría del Estado, es esencial que en este espacio se ejerza el máximo poder político sobre una determinada población. En este territorio hay que destacar que debe encontrarse claramente delimitado por una frontera que determina un punto exterior y uno interior, los cuales determinan hasta dónde puede llegar el alcance de la soberanía de cada Estado. Una vez comprendido un poco esta dinámica de migración hacia nuestro país, pues sería pertinente hacer como una relación entre este fenómeno junto con los contenidos de nuestro curso. Para ello me parece de vital importancia entender cómo se ha generado esa dinámica de aceptación de esa migración a nuestro país. Es una dinámica válida, está siendo aceptada, las personas la están rechazando, ¿cómo está funcionando? Listo. En cuanto a si Colombia es un país abierto con respecto al tema de la migración venezolana, se podría decir que lo es y que en los últimos años ha hecho grandes esfuerzos por dinamizar este proceso de migración en nuestro país. Si analizamos desde el concepto de Estado y sus debidas ramas y funciones, las cuales son la rama ejecutiva, judicial y legislativa, pues nos damos cuenta que han generado muchos avances y muchos progresos precisamente para facilitar un poco este tema de la migración, puesto que se ha vuelto un tema de tanta importancia y sumamente popular, sabiendo que Colombia es el principal receptor de la región de migrantes venezolanos. Desde la rama legislativa, por ejemplo, la cual tiene como función principal, no olvidemos que no es la única, pero como principal, expedir leyes, se han creado muchas regulaciones y decretos que facilitan y permiten a los migrantes venezolanos permanecer y residir en nuestro país de manera mucho más fácil y concisa.
es decir, por medio de mecanismos como el PPT, el cual es el permiso de permanencia temporal. Esto facilita que los migrantes pues puedan acceder a diferentes servicios de nuestro país residiendo acá y hasta incluso obteniendo trabajo. La rama ejecutiva también muestra una gran eficiencia en cuanto al cumplimiento de su función, la cual es materializar los actos jurídicos del país. Dichos actos jurídicos entendidos, digamos, como esas disposiciones o leyes creadas por el gobierno, las cuales dictan cuáles son las condiciones que deben de cumplir los migrantes para obtener diferentes tipos de permisos de residencia o de documentos de identidad. El éxito de la función ejecutiva en nuestro país con respecto al tema de la migración venezolana es reflejada, ya que gran parte de la población migratoria procedente de Venezuela cuenta con por lo menos una cédula venezolana, el pasaporte, el cual es un documento internacional, pero también cuenta con otros tipos de documentación que son expedidos acá mismo en Colombia, como el PEP y el PPT, que ya lo mencioné anteriormente. Ya dejando el tema anterior a un lado, podemos partir desde otra reflexión muy importante, el cual fue un tema muy discutido en clase, el cual fue la esencia o la presencia del Estado en nuestras vidas cotidianas, el cual es un punto muy importante de análisis para la comprensión de este fenómeno migratorio. Este término de la presencia del Estado en nuestras vidas cotidianas lo discutimos en muchas ocasiones en clase como esas pequeñas muestras de que el Estado está ahí. Por ejemplo, las calles por las cuales transitamos, el dinero que tenemos en nuestra billetera, todo esto, las regulaciones de los alimentos, todo ese tipo de cosas son medidas y muestras de que el Estado regula nuestras conductas y regula lo que consumimos, por dónde nos movilizamos, en fin, eso quería decir que sería nuestra vida cotidiana. Este término de la presencia del Estado en nuestras vidas cotidianas lo discutimos en muchas ocasiones en clase como esas pequeñas muestras de que el Estado está ahí. Por ejemplo, las calles por las cuales transitamos, el dinero que tenemos en nuestra billetera, todo esto, las regulaciones de los alimentos, todo ese tipo de cosas son medidas y muestras de que el Estado regula nuestras conductas y regula lo que consumimos, por dónde nos movilizamos, en fin, eso quería decir que sería nuestra vida cotidiana. Ahora, si para nosotros es complicado determinar cuáles son las maneras en las que el Estado se muestra en nuestra vida cotidiana, nosotros mismos siendo ciudadanos colombianos, ahora imagínense cómo sería medir eso en términos de un migrante venezolano, por ejemplo. Pero el tema no es así de sencillo, lo que pasa es que aún así ellos sean migrantes, se discutió varias veces en clase que ese hecho de pasar de un territorio a otro, el de mudarse de un estado a otro, eso quiere decir que en este caso estaría bajo el ordenamiento colombiano, se tendría que alinear frente al derecho colombiano y a lo que este obliga. Ahora está también protegido por las autoridades nacionales colombianas y deja de serlo por las autoridades venezolanas. El dinero, todas esas disposiciones cambian, por lo tanto también de alguna manera estarían sujetos a este ordenamiento colombiano y el Estado colombiano en general, lo cual al fin y al cabo sería una presencia casi total en la vida de los migrantes venezolanos una vez estén en nuestro país. Pero no solo es importante hacer un análisis de la presencia del Estado en las vidas cotidianas, por ejemplo, de aquellos migrantes, sino que para entender este fenómeno de la migración es muy útil cuestionarse todo lo contrario, el cual también fue un tema discutido en los protocolos, el cual es cómo funciona la ausencia del Estado en la vida de aquellos venezolanos. En este caso nos preguntamos en la época en la que ellos vivían y en el momento en el que ellos residían en su país de origen, cómo ellos se vieron obligados a abandonar sus casas, sus hogares, su familia, su trabajo, toda su vida en general, debido a que el Estado no correspondía con las medidas básicas a las cuales tiene que asegurar, por ejemplo, cosas y medidas como la educación, la salud, el transporte, la alimentación, todo este tipo de cosas que son básicas dentro del Estado, como no eran garantizadas, por ejemplo, en este caso por el Estado venezolano. Entonces se puede partir desde aquella ausencia para entender el fenómeno migratorio y se podría dar a la conclusión de que esa ausencia del Estado en la vida de los venezolanos fue precisamente lo que llevó a que ese abandono generara esa masiva
ese masivo traslado de personas hacia nuestro territorio. De alguna manera también es muy importante en este video relacionar ese contenido visto en los cursos, en los protocolos, junto con todo este tema de lo de la migración venezolana en Colombia. El caso del Estado venezolano se puede analizar también desde las transformaciones del Estado, la teoría del Estado, la cual en este caso para Venezuela, en un contexto latinoamericano, pues se acoplaría a este surgimiento de los estados latinoamericanos, el cual se discute que, a diferencia de Europa, el Estado latinoamericano no es el resultado de guerras, sino que ha mantenido, digamos, como esta paradoja de paz internacional, pero guerra interna. Esto quiere decir este confrontamiento entre regiones histórico y de alguna manera esta falta de organización, lo cual de alguna manera genera un descontrol en todas las dinámicas del Estado y en todas las funciones básicas que éste debe de alguna manera ofrecer a su población. Es por eso que se podría hablar de estados latinoamericanos débiles. En el caso de Venezuela, al ser un estado de alguna manera en decadencia, con problemas internos y un estado débil, se podría entender de alguna manera más, o se le daría sentido a estas masivas migraciones de su población hacia el exterior. La debilidad o las falencias del Estado venezolano se podría analizar desde la falta de garantía de los 4 poderes básicos del Estado. Este es un tema al que fue referido varias veces en los protocolos. De estos 4 poderes del Estado se menciona el control sobre el territorio, el crecimiento económico, la generación de una infraestructura económica, educativa y judicial, y la conformación de un poder simbólico. Otro de los conceptos que también se podría analizar desde el contenido del curso con este tema sería el del Estado fallido. Según Hincapié, el Estado fallido es aquel Estado que es incapaz de garantizar las funciones básicas del mismo. Sin embargo, en el caso de Venezuela no se podría hablar concretamente de un Estado fallido, o al menos sería una teoría bastante compleja de definir. Pero al igual que Colombia, por ejemplo, se podría analizar y se podría afirmar que tiene rasgos de ella. Aquellos rasgos de un estado fallido, tales como un índice de pobreza del 82% y un índice de pobreza extrema del 43%, la presencia de grupos paramilitares y una soberanía en disputa, son aquellos rasgos que tendría Venezuela con respecto a un estado fallido. Ahora, es importante cuestionarnos y saber que grandes de estos indicadores son muestra de los motivos principales por los cuales se produce este gran movimiento y estas grandes movilizaciones de personas hacia nuestro país. Aquellos rasgos de un estado fallido, tales como un índice de pobreza del 82% y un índice de pobreza extrema del 43%, la presencia de grupos paramilitares y una soberanía en disputa, son aquellos rasgos que tendría Venezuela con respecto a un estado fallido. Ahora, es importante cuestionarnos y saber que grandes de estos indicadores son muestra de los motivos principales por los cuales se produce este gran movimiento y estas grandes movilizaciones de personas hacia nuestro país. Ahora, pasando a otra sección del video, también es importante recalcar que existe un estereotipo por parte de la población colombiana al recibir este tipo de migrantes venezolanos a nuestro país. El ingreso de este tipo de personas genera muchas dudas y genera muchos desconciertos acerca del colapso en los servicios públicos, por ejemplo, en los servicios de salud, de educación, temas relacionados así. También con la pérdida de trabajos colombianos debido a la cantidad excesiva de migrantes que está recibiendo Colombia y todo ello. Y aunque según el estudio se puede confirmar que en los años iniciales de este proceso migratorio para Colombia va a significar un gasto y una inversión el recibimiento de estos migrantes, a largo plazo se va a producir ante esto el efecto contrario, es el efecto deseado por nosotros, el cual es aprovechar
dicha situación de migración al interior de nuestro país para sacar beneficio, y esto revela el estudio que a un futuro todo este tema de la migración va a terminar siendo benéfico para nosotros. Para realizar una estimación aproximada y concisa de cuánto es la contribución de los migrantes venezolanos a nuestro país, es que el estudio realizó un análisis acerca de cuál es el impacto real que tienen los migrantes en nuestro país y cuál es el impacto que se podría llegar a tener si Colombia abre un poco más las puertas y se encamina a una migración segura, rápida y efectiva. El estudio revela que el impacto en gastos de la población venezolana en Colombia está medido en porcentaje en gran medida en vivienda, alimentación y vestimenta. Asimismo, se hace una estimación de una recaudación o de un aporte del 1,91% de impuestos por parte de los migrantes venezolanos a Colombia, dividido tanto en los impuestos directos como la pensión, el aporte a la salud o la renta, también de la mano con los impuestos indirectos, tales como el IVA o el impuesto a la gasolina. Teniendo en cuenta todas estas consideraciones acerca de este impacto y de estas contribuciones que tienen los migrantes venezolanos por medio de los impuestos, por medio de los consumos que tienen en su vida cotidiana, pues se nota a grandes rasgos que, como lo he venido diciendo a lo largo del video, puede ser que al principio muchas personas sean escépticas pensando que los venezolanos y la migración en general solamente produce gastos, pero estas cifras nos indican de lo contrario, y es antes un desarrollo y es un crecimiento del país en diferentes tipos de aspectos. También se tiene en cuenta que para mejorar estas dinámicas de este impacto que tiene la población venezolana de la contribución por medio de los impuestos, pues se hace un análisis en el que si se mejoran las condiciones, por ejemplo, de trabajo de los venezolanos, es decir, muchas mayores oportunidades laborales, una mayor dinamización de los salarios para ellos, lo que llevaría a que contaran con muchos más recursos económicos y un salario más alto mes por mes, pues esto generaría mayor consumo, generaría mayor movilización de la economía. Si las personas cuentan con diferentes tipos de visas, con diferentes tipos de residencias, y la permanencia en el país se hace mucho más dinámica y mucho más fácil, esto incentiva a que el migrante venezolano permanezca en nuestro país, siga produciendo, siga trabajando, siga consumiendo, lo que llevaría a que el país se catapultara en diferentes ámbitos. Finalizando este tema, a manera de concientización y teniendo en cuenta las cifras de la contribución por medio de los impuestos, y por ejemplo teniendo en cuenta que el 78% de los migrantes venezolanos están en edad para trabajar y el 20% tiene estudios formales, se debe tener en consideración que puede ser que el tema de la migración venezolana termine siendo un tema positivo y de avance para Colombia, a diferencia de lo que muchas otras personas piensan. Entonces, entender las dinámicas de este tipo de movilizaciones y las razones por las que está pasando, intentar ver qué podemos hacer para incentivar la migración, o por lo menos una migración mucho más rápida, segura y de manera legal, la manera de formalizar todos los trabajos de aquellas personas que a lo mejor trabajan informalmente en nuestro país a día de hoy, cómo garantizar las condiciones de salud, de educación para sus hijos, mejorar los ingresos mensuales que tienen por parte de sus salarios, de sus trabajos. Todas estas dinámicas nos permitirán que el tema de la migración no se vuelva una dificultad, sino de alguna manera sacar todo ese provecho y sacar el lado positivo que a lo mejor tiene una situación como esta. Reflexión de estereotipos de la migración y concientización del problema. En este texto fue posible mencionar que la barrera no está simplemente en el que la población migrante no se encuentre calificada para ejercer los respectivos trabajos, sino que por motivo de tener que hacer la convalidación de sus títulos universitarios, cuyo proceso requiere cierta cantidad de patrimonio y tiempo, un migrante que se encuentre en esta desventaja no podrá acceder a esto, por lo cual esta situación establece una barrera y fomenta la informalidad. El no poder acceder a trabajos bien remunerados estimula el crecimiento de los índices de pobreza. El desconocimiento de esta población para encontrar herramientas que los ayuden a bancarizarse o acceder a créditos dificulta el posicionamiento de los mismos a una inserción justa en la sociedad. Usualmente, como menciona el texto, en barreras de género es puntual referirse a que las tareas de cuidado y limpieza son las que tradicionalmente se asignan a las mujeres,
Otros trabajos convencionalmente aceptados son mayormente requeridos por hombres. Los nacionales colombianos comúnmente no dimensionan que esos inmigrantes son potencialmente una mano de obra que se puede considerar cualificada, así como una fuente de poder tributario que aligere las cargas del Estado, y que estos, de manera potencial, se volverán productivos para la economía. Todo esto dependiendo del trabajo de inserción e integración efectiva de esta población, así como con la reducción de la xenofobia, mal que aqueja enormemente a estos ciudadanos provenientes de Venezuela. Finalmente, en el documento, y ya para tomarlo a modo de reflexión y de conclusión final, es importante tener en cuenta que se expresó muchas veces por parte de los migrantes las diferentes barreras que se encontraban a la hora de llegar acá a nuestro país. Muchas de esas barreras dadas, por supuesto, por la dificultad para adquirir un documento legal, la dificultad para tener un trabajo con un salario digno, la dificultad y todas las barreras que tenían para ingresar a sus hijos o incluso a ellos mismos dentro del sistema de salud, el sistema educativo, entre otras cosas. Pero llamó especial atención específicamente a los comentarios y todas las actitudes que tenemos nosotros como colombianos con respecto a este proceso de migración, el cual está enmarcado en un contexto de dificultad económica y de una realidad social muy compleja por parte de nuestros hermanos vecinos. Entendiendo esto, es importante este último fragmento del video para no solamente dar todo el respaldo teórico que acabamos de decir por medio de cifras y de conceptos académicos relevantes, sino también con el propósito de que esto llegue a ustedes como audiencia para crear la conciencia que nosotros necesitamos y hacer referencia a que hay veces en nuestro país podemos abrir las manos por otras personas y dinamizar todas las acciones que hacemos también en pro de ellos, al fin y cuentas también nos va a beneficiar a nosotros. Entonces es también como un llamado a esa empatía, a que cambiemos desde nuestro discurso del odio, de la discriminación y el prejuicio por el otro. Muchas gracias y feliz tarde. Muchas gracias a todos por su atención.